calles, acompañando a los viajeros. Cada letra de cada palabra escrita quedó colgada de los balcones. Recorriendo los adoquines, y brillando en cada atardecer. Descubre todo lo que puedes vivir aquí. Colombia es realismo mágico. La respuesta es Colombia. Cuando trabajamos para quienes buscan nuevos horizontes para sus productos, también trabajamos para los transportadores y todos los beneficiados de las exportaciones. Cuando trabajamos para que miles de turistas extranjeros vivan días inolvidables en nuestro país, también trabajamos para nuestros hoteleros y quienes viven de la industria del turismo. Y cuando trabajamos para que miles de inversionistas conozcan y confíen en nuestras posibilidades, también trabajamos para crear nuevos empleos y generar progreso, porque contribuimos al buen momento de Colombia. En pro de las exportaciones, en pro del turismo, en pro de la inversión, porque trabajamos en pro de la imagen de Colombia. Evolucionamos y hoy pasamos de ser pro export a ser pro Colombia. Algunas ciudades encantan. Otras seducen. Cartagena es tan inolvidable que fue capaz de inspirar un premio Nobel de literatura. Desde entonces, sus historias quedaron flotando en el aire, movidas por el viento, elevándose hasta las nubes. Recorriendo las antiguas calles, acompañando a los viajeros. Cada letra de cada palabra escrita quedó colgada de los balcones. Recorriendo los adoquines, y brillando en cada atardecer. Descubre todo lo que puedes vivir aquí. Colombia es realismo mágico. La respuesta es Colombia. Cuando trabajamos para quienes buscan nuevos horizontes para sus productos, también trabajamos para los transportadores y todos los beneficiados de las exportaciones. Cuando trabajamos para que miles de turistas extranjeros vivan días inolvidables en nuestro país, también trabajamos para nuestros hoteleros y quienes viven de la industria del turismo. Y cuando trabajamos para que miles de inversionistas conozcan y confíen en nuestras posibilidades, también trabajamos para crear nuevos empleos y generar progreso, porque contribuimos al buen momento de Colombia. Avanzamos en pro de las exportaciones, en pro del turismo, en pro de la inversión, porque trabajamos en pro de la imagen de Colombia. Evolucionamos y hoy pasamos de ser pro export a ser pro Colombia. Algunas ciudades encantan. Otras seducen. Cartagena es tan inolvidable que fue capaz de inspirar un premio Nobel de literatura. Desde entonces, sus historias quedaron flotando en el aire, movidas por el viento,
elevándose hasta las nubes. Recorriendo las antiguas calles, acompañando a los viajeros. Cada letra de cada palabra escrita quedó colgada de los balcones. Recorriendo los adoquines, y brillando en cada atardecer. Descubre todo lo que puedes vivir aquí. Colombia es realismo mágico. La respuesta es Colombia. Cuando trabajamos para quienes buscan nuevos horizontes para sus productos, también trabajamos para los transportadores y todos los beneficiados de las exportaciones. Cuando trabajamos para que miles de turistas extranjeros vivan días inolvidables en nuestro país, también trabajamos para nuestros hoteleros y quienes viven de la industria del turismo. Y cuando trabajamos para que miles de inversionistas conozcan y confíen en nuestras posibilidades, también trabajamos para crear nuevos empleos y generar progreso, porque contribuimos al buen momento de Colombia. Avanzamos en pro de las exportaciones, en pro del turismo, en pro de la inversión, porque trabajamos en pro de la imagen de Colombia. Evolucionamos y hoy pasamos de ser pro export a ser pro Colombia. Algunas ciudades encantan. Otras seducen. Cartagena es tan inolvidable que fue capaz de inspirar un premio Nobel de literatura. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar conectados, todos aquellos que tomaron este tiempo para estar conectados y atender este seminario web. Simplemente les voy a dar una pequeña presentación de nosotros, de quién nos van a estar acompañando el día de hoy, y simplemente pasar la palabra hacia ellos y de qué nos van a hablar. Solamente para que se den una idea, como saben, Estados Unidos es el principal socio comercial colombiano y solamente para el sector del sistema moda, alrededor de un 31.1% de las exportaciones compromete a este sector. Entonces, la importancia que nosotros le damos a este mercado es demasiado grande. Aquí nada más es para que tengan una idea de todas las regiones que son unos submercados en los cuales nosotros nos hemos venido enfocando. Y hay un mercado o un nicho muy importante que es el de las actividades al aire libre. Tengan en cuenta toda aquella actividad que se realiza al aire libre, ya bien sea profesionalmente o de tipo de recreación. Entonces puede ser aquella casa deportiva, la pesca deportiva,
inclusive todos los deportes que hacemos al aire libre. Puede ser correr, ir al gimnasio, yoga al aire libre, y eso incluye muchas categorías, no solamente en el sector sistema moda, sino también para las manufacturas, y inclusive para el sector agroalimenticio. Ya que algunas, por ejemplo, empresas productoras de barras energéticas tienen gran cabida en este mercado. Para que se den una idea, nosotros como Procolombia hemos venido trabajando de la mano con muchas asociaciones en Estados Unidos. Entre ellas una muy importante es la Outdoor Industry Association, que es aquella industria o asociación que es como el enlace entre el gobierno, la academia, las principales marcas que representan en el mercado en los Estados Unidos, y el consumidor final. Esta es una industria que genera alrededor de 600 billones de dólares anuales. Entonces esta asociación agrupa todas esas marcas, todas esas manufactureros, el sector gobierno, el sector privado, y ayuda a hacer programas para que esta industria crezca más. En el día de hoy nos va a acompañar Samantha Searles. Samantha es la encargada de toda la parte de comportamiento del consumidor y mercadeo en el Outdoor Industry Association. Lleva 15 años trabajando o en experiencia en este mercado. Ella es originaria de Seattle, Washington State, y alrededor de 4 años es la líder en el sector de la Outdoor Industry Association, participando en estudios de mercado y sabiendo cómo se comporta el consumidor de este nicho. También nos va a acompañar Rich Harper, que es el encargado, el director internacional del comercio, es la relación que tiene esta asociación con toda la parte de gobierno y toda la parte de la industria privada. Y con Rich hemos estado trabajando en muchos programas, entre ellos, pues, inicialmente este seminario. Rich lleva trabajando con la asociación desde el 2013, lleva más o menos 15 años de experiencia en el tema del comercio y en el tema legislativo con el gobierno de los Estados Unidos. Es originario de San Francisco, California, y tanto Rich como Samantha son amantes, pues, de los deportes al aire libre y de las actividades al aire libre. También contaremos, ya que la presentación de Rich y de Samantha va a ser en inglés, contaremos con la presencia de Transnation Translations Inc., que es una empresa local basada en Dallas, Texas, y principalmente Transnation ayuda a las empresas a lograr el éxito mundial mediante la creación y ejecución de la mejor estrategia lingüística para cualquier mercado. Entonces, por una parte, Translation es una empresa de traducción y adaptación lingüística. Todos los días trabajan con clientes para producir y adaptar lingüísticamente sus comunicaciones internas, tales como boletines informativos, especificaciones de producto, sitios web o páginas web, contratos legales, manuales de empleados, etcétera. Por otra parte, también cuenta con servicios de escritura técnica. Ellos escriben y diseñan manuales de usuarios e instrucciones para acompañar productos por todo el planeta. Entonces, si usted es fabricante de cualquier tipo de ropa o equipo del uso al aire libre, ellos le pueden ayudar a crear guías de usuarios para esos productos y traducirlos en muchos idiomas. De nuevo, gracias a ellos por estar participando con nosotros, gracias a Rich y a Samantha. Y aquí, pues, simplemente cierro recordándoles quiénes somos, qué hacemos, en qué mercados estamos y en qué presencia tenemos en todo Estados Unidos. Ahora le doy la palabra a Rich para que empiece con su presentación. Muchas gracias. I really appreciate the introduction. I'm very happy to be here for this presentation. We're calling it Healthy Economies and Healthy Communities.
new opportunities in the outdoor industry. Muchísimas gracias, Juan. Me da mucho gusto estar aquí presente con ustedes y darles esta presentación que hemos dado el nombre de Economías Saludables, Industrias Saludables. And as Juan mentioned, my name is Rich Harper. I'm the manager of the International Trade Program with Outdoor Industry Association. I'm also proud to be joined by my colleague Samantha, our Director of Research. So looking forward to a good presentation today. Y como mencionó Juan, mi nombre es Rich Harper. Yo soy el gerente de comercio internacional aquí para la asociación, y también me acompaña mi colaboradora Samantha, quien es la directora de investigación de la asociación. Just some quick background on Outdoor Industry Association. We're a national trade association of 1,200 outdoor retailers, manufacturers, suppliers, and distributors. Our industry generates $646 billion in consumer spending, and we support 6.1 million American jobs. And later this month, we'll have some updated figures for the outdoor industry, which we're excited to share. Our industry is about innovative products reaching all corners of the globe and enriching people's lives by supporting healthy and active lifestyles. Y para darles una idea de nuestra asociación comercial es nacional, que apoya a 1,200 minoristas, fabricantes, proveedores y distribuidores. La industria de actividades al aire libre genera unos 646 mil millones de dólares en gasto de consumidor y apoya unos 6.1 millones de empleos americanos. Nos dedicamos a productos innovadores que llegan a todo rincón del mundo y enriquecen las vidas de las personas a través de un estilo de vida saludable y activa. So some information on my area of expertise and what I focus on for Outdoor Industry Association, our trade program. It's a diverse group of members from some of the largest companies in the world, from Columbia Sportswear, the North Face, Patagonia, and many others, to small family-owned businesses, specialty retail stores that you might find in a small town, small communities across the U.S. These companies both manufacture in the U.S. We have members that manufacture domestically in the U.S., and we also have members that utilize global value chains or global supply chains, so are importers of outdoor products. Para darles una idea un poco más de a lo que yo me dedico, mi área de pericia es el programa de comercio. Tenemos una membresía diversa, desde las compañías más importantes del mundo como Columbia, como North Face y algunos más, otros, a empresas pequeñas, familiares, básicamente lo que se encontraría en las comunidades pequeñas y todo. Nos dedicamos a compañías de actividades al aire libre que fabrican en los Estados Unidos y también que utilizan y que además utilizan cadenas de valor a nivel global, mundial. And what our industry really is known for is the highly technical, highly innovative outdoor apparel, footwear, and equipment. And these products are designed to help outdoor enthusiasts withstand the rigors of outdoor recreation. So different from your mass market apparel that you might find. Our job as part of our trade programs is to ensure that there's a stable U.S. federal trade policy that promotes a stable and predictable environment for all of our members. And ultimately, our goal is to lower costs for outdoor businesses and their customers. Básicamente estamos considerando indumentaria, calzado, equipo diseñado para uso al aire libre, que sea innovador y altamente técnico y que resista los rigores de actividades recreativas al aire libre. Trabajamos para garantizar que la política federal comercial de los Estados Unidos fomente y promueva un ambiente estable, predecible para todas las empresas de industria al aire libre, buscando
al final de cuentas, bajar costos para todas las empresas en esta industria. So in our trade program, we're guided by what we call our balanced trade agenda. And this simply means that for our members that are importers, we support the elimination of import tariffs on products where there is no viable domestic production. And for our members that manufacture in the US, we support policies to help those members transition to competition in a global economy. And this balanced trade agenda guides all of our efforts, whether it be through the negotiation of the U.S.-Colombia Free Trade Agreement or the negotiation of the Trans-Pacific Partnership, or TPP. Nos orientamos, nos guiamos con la agenda de comercio balanceado. Eso es el núcleo del programa de comercio de la OEA. Buscamos la eliminación de barreras de comercio, incluso de aranceles, sobre productos de uso al aire libre que no tienen producción doméstica viable en los Estados Unidos, comercialmente viable. Y en el caso de los productos fabricados domésticamente, buscamos políticas federales que ayuden a los fabricantes de los Estados Unidos y que también les ayuden a competir en una economía global. So a lot changed in this country on November 8th. And with the new Trump administration, the focus in U.S. trade policy has shifted to what the president has called an America First trade policy. Mucho cambió en este país el día 8 de noviembre y la política de comercio de los Estados Unidos ha cambiado a lo que la administración del presidente Trump denomina una política de comercio de Primero América. And so this really is a new direction on trade, and it contains several elements. The first is an emphasis on renegotiating the North American Free Trade Agreement between the US, Mexico, and Canada. It means withdrawing from the Trans-Pacific Partnership and focusing on smaller bilateral trade agreements with the United Kingdom and Japan as two of the initial candidates. Eso realmente significa una nueva dirección en el comercio. Significa la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, México y Canadá. Significa el retirarnos del Pacto Transpacífico y concentrarnos más en pactos comerciales bilaterales, principalmente entre el Reino Unido y Japón y nosotros. It also includes threatening retaliatory tariffs against companies that move jobs from the U.S. To other countries, and retaliatory tariffs on what the administration has described as unfair trading partners, including such long-standing trading partners as China. Incluye también la amenaza de aranceles retaliatorias sobre compañías que exportan trabajos del país y también sobre socios comerciales denominados injustos, lo cual incluye socios de tanto tiempo, de tan larga duración como China. And finally, it means that he's developed a trade team that will focus on enforcement of U.S. trade laws and on exports. Y finalmente significa que establecerá un grupo dedicado al comercio con una concentración sobre la ejecución de políticas sobre exportación y comercio. But even with this America First trade policy, I believe there is an opening for trading partners like Colombia. President Trump will soon order a review of all existing free trade agreements, but currently only NAFTA is the one that is slated for renegotiation. Y esto significa también que
el presidente Trump va a pedir una revisión de todos los pactos de libre comercio existentes, pero creo que existe una apertura aquí para Colombia. En el momento, el TLC es el único pacto que están considerando renegociar. And as I mentioned earlier, the administration has withdrawn from the Trans-Pacific Partnership Trade Agreement, and any new bilateral trade agreements with, for example, the United Kingdom or Japan are still some years away. Y como mencioné anteriormente, la administración ya se ha retirado del Pacto Transpacífico y es muy poco probable que vuelva a reanudarse ese pacto durante esta administración. Cualquier pacto bilateral nuevo todavía está años en el futuro y se concentrará más en países desarrollados como Japón y el Reino Unido. And so as a result, now is really the time to utilize and take advantage of existing permanent free trade agreements like the U.S.-Colombia Trade Agreement. Y por lo tanto, ahora es realmente el momento en que debemos utilizar y aprovechar los pactos existentes y permanentes comerciales que tenemos, por ejemplo, el pacto entre los Estados Unidos y Colombia. And of course, the attraction for the outdoor industry with this trade agreement is the immediate duty-free treatment on outdoor apparel, footwear, and equipment. Y por supuesto, de interés inmediato para la industria de actividades al aire libre es el tratamiento inmediato de libertad de aranceles en cuestiones de ropa, de calzado y ese tipo de cosas. So there is an opening for Colombia here with the administration's new trade policy. And I also want to share some thoughts on some of the global sourcing trends in the outdoor industry, which presents another opportunity for Colombia. Entonces, sí existe una oportunidad aquí para Colombia dentro de la expectativa de la administración actual. Y quiero tratar un poco las tendencias de fuentes globales en el área de la industria al aire libre. If you look at the market for imports for outdoor apparel, footwear, and equipment, China is still the leader. 35% of apparel imports come from China. 63% of footwear imports come from China. And for travel goods, it's 85% from China. That includes backpacks, which 87% of backpacks come from China. Y si uno considera el mercado de importación de productos para el aire libre, China es el líder en el momento en cuestión de indumentaria, de calzado, de equipos en el momento. Representa, en cuanto a ropa, representa el 35%, en calzado el 63%, en bienes de viaje el 85%, pero si consideramos solamente mochilas, son el 87%. But we're seeing a movement away from China for U.S. importers. This is in response to rising costs and political uncertainty. Because of this, outdoor companies are eager to diversify their sourcing options. Pero estamos viendo un alejamiento de China debido a varios motivos en respuesta a costos que van elevándose, a la incertidumbre política. Las empresas de actividades al aire libre están buscando diversificar sus opciones. You have seen tremendous enthusiasm, for example, for one of the initiatives that I've been working on, and that's to provide duty-free treatment for travel goods, including backpacks, to developing countries. Hay tremendo entusiasmo en el momento para las iniciativas, una iniciativa que ha sido importante para mí,
Y eso es de añadir los bienes de viaje que incluyen mochilas y bolsas deportivas al sistema generalizado de preferencias, que es el sistema de preferencia para importaciones de países en desarrollo. And these countries include the Philippines, Thailand, and Indonesia. And in many cases, outdoor companies are already moving away from China even before these products, these backpacks, travel goods become duty-free. Y estos países incluyen, por ejemplo, países como Filipinas, Tailandia, Indonesia, y en muchos casos las empresas de actividades al aire libre ya se han ido alejando de China desde hace algún rato. And this enthusiasm to move away from China, you could also see in the strong support in the industry for the Trans-Pacific Partnership, both during the negotiation and following the release of the final agreement. So it was a missed opportunity for the outdoor industry when the administration withdrew the US signature from the agreement. But nevertheless, there was tremendous enthusiasm for the agreement, in part because there was an opportunity again to move away from China. Y eso se notó mucho en el entusiasmo fuerte que había por el pacto transpacífico durante las negociaciones, y la empresa de industria al aire libre realmente perdió una oportunidad cuando no estuvo presente cuando se retiró de la firma de ese pacto, pero ha abierto nuevas oportunidades dentro de este alejamiento de China. And you're also seeing an enthusiasm in a new initiative we're working on, and this is to add footwear to this trade preference program for developing countries. So again, another opportunity to move away from China. Además, se está viendo un entusiasmo por una nueva iniciativa sobre la cual hemos estado trabajando, y es para agregar a este programa de preferencias ciertos productos de calzado, y eso también forma parte del alejamiento de China. But for your purposes, Colombia has a free trade agreement with the United States in place. And so the question comes, how can you take advantage of the opportunity with the existing free trade agreement and this enthusiasm in the industry to diversify your sourcing options? And one of the key ways there is to better understand the outdoor consumer. Pero en cuestión de ustedes, para fines suyos, la cuestión llega a ser, ya que existe un pacto ya establecido entre los Estados Unidos y Colombia, ¿cómo pueden aprovechar ustedes esto? ¿Cómo pueden aprovechar el interés que tienen la industria por diversificar sus proveedores? Y la respuesta está más en entender al consumidor. And with that, I'd like to turn it over to my colleague, Samantha, our Director of Research. Y con esto voy a pasar el micrófono a mi colega, nuestra directora de investigación, Samantha. Thank you, Rich. Next slide. Gracias, Rich. Y la siguiente diapositiva. So as Rich mentioned, one of the greatest opportunities is to better understand the U.S. outdoor consumer. Keep in mind, within the U.S. landscape and within the outdoor industry, that is the question that we are constantly trying to find the right answer to as well. Entonces, como mencionó Rich, la respuesta está en entender al consumidor de bienes para el aire libre, y deben entender que en los Estados Unidos también eso es lo que nos estamos preguntando a nosotros. Because the U.S. consumer landscape is so broad, one of the initiatives that the Outdoor Industry Association took on to help our industry and our members alike, as well as even partners, is this consumer segmentation that we have dubbed Consumer View.
Entonces, una de las cosas que hemos hecho nosotros de la asociación para ayudar tanto a la industria como a nuestros miembros es desarrollar un programa, un sistema para segmentar a los consumidores, y a esto le hemos llamado el Consumer View. What we wanted to understand through the research is not only who the outdoor consumer is, the US outdoor consumer, but why they get outdoors, who they do it with, what technology they use, what gear, products, designs they prefer, and how all of that contributes to their outdoor recreation. Entonces, para hacer esto, para entender mejor al consumidor aquí en los Estados Unidos, nos preguntamos primero el por qué es que salen afuera, con quién salen afuera, qué es lo que hacen, qué equipos llevan, qué productos y a qué se dedican en sus actividades recreativas. Rich, next slide. So in thinking about how to better understand who the US outdoor consumer is, we wanted to clearly define 5 key areas that we could share with the industry. Entonces, para definir mejor quién es el consumidor de productos para el aire libre en los Estados Unidos, buscamos definir 5 factores importantes, 5 segmentos importantes en esta industria. The first being, how do US consumers, outdoor consumers or not, define the outdoors? Y la primera pregunta es, ¿cómo definen los consumidores de los Estados Unidos, sean consumidores de bienes al aire libre o no? ¿De qué manera definen ellos el aire libre o outdoors? The second being, within the US population, what percentage are actually outdoor consumers? Y la segunda pregunta entonces es, dentro del mercado de los Estados Unidos, ¿qué porcentaje realmente son consumidores al aire libre? And then through a multi-phase methodology, we wanted to understand within that outdoor consumer landscape, how many distinct segments of the outdoor consumer are there? Luego, usando esta metodología de múltiples niveles, quisimos determinar cuántos diferentes segmentos hay realmente dentro del mercado para la industria al aire libre. And then as beneficial as it is to understand who the current outdoor consumer is and what segments make up it, what does the outdoor consumer landscape look like as we move towards the year 2020? And what can we learn from that shift? Y mientras es muy importante entender quién es el consumidor actual de bienes al aire libre, también es importante mirar hacia el futuro y determinar quién será el consumidor para este mercado en el año 2020 y qué podemos aprender nosotros en el movimiento de consumo entre la época actual y el año 2020. And then finally, how do we bring to life all of the findings and research and data that we uncover through this process so that we can share with our members and hopefully impact their ROI as well as expanding partnerships and product development in order to better meet these consumers? Y por último, entonces, ¿cómo podemos activar lo que hemos aprendido? ¿Cómo podemos activar este entendimiento de una forma que podemos compartir con nuestros miembros para que entiendan cómo les va a afectar económicamente, cómo les va a afectar con sus colaboraciones, sus socios, y cómo mejor servir
a nuestros miembros mientras sirven a los consumidores finales. Rich, next slide. So through the research, we uncovered that there are 7 distinct segments of the outdoor consumer landscape within the United States. A través de nuestra investigación, identificamos 7 segmentos de consumidor de productos al aire libre dentro de la panorama de los Estados Unidos. We have the more traditional core consumer, and that is made up of the achiever and the outdoor native. Tenemos al consumidor central, quizá el núcleo más tradicional, que consiste en el consumidor que llamamos el triunfador y el que llamamos el nativo del aire libre. And then the next 3 segments are really made up of consumer sets that have a greater interest in being more involved in the outdoor industry and outdoor recreation. Y el siguiente grupo de 3 consiste en 3 grupos que básicamente son consumidores que buscan participar un poco más, que buscan involucrarse un poco más en las actividades de aire libre, al aire libre. And then the final 2 segments really fall on the other end of the spectrum, and their involvement is low, although there is still opportunity for some businesses and organizations within the industry. Y entonces los últimos 2 grupos son los que quedan completamente al otro extremo del espectro, que son quienes participan muy poco, tienen poco interés, pero todavía existe cierta oportunidad ahí para las empresas en esta industria. So Rich, next slide. So within each of the segments, they each have distinct motivators, behaviors, and attitudes when it comes to outdoor recreation and purchase behavior. Entonces, cada uno de estos segmentos tiene su propia motivación, su propio comportamiento y su propia actitud en cuanto al comportamiento al aire libre. And what we're finding is that even within the most core outdoor consumer, and what I mean by core is someone that is heavily active within the traditional outdoor spaces, usually outside urban, that there is still a lot that we don't know about them. Y lo que hemos determinado es que aún en los segmentos básicos, y con eso me refiero a las personas que son muy activas, que se dedican mucho a actividades en los espacios exteriores, muchas veces en espacios urbanos, al aire libre, que realmente sabemos muy poco acerca de ellos. And as we start to better understand these segments, we start to see trends and insights come up to the top of the surface that we may not have known before, or may lead to new opportunities within the industry or within a business decision. Y a medida vamos entendiendo mejor estos segmentos, estamos empezando a identificar tendencias que están recién saliendo a la superficie, que estamos recién entendiendo mejor, que presentan oportunidades. And because we're not only able to look back at what they have done outside, as well as what they have purchased in the past, we are now able to look forward to better understand what they plan to do and what they look to purchase in the future. And what that allows us to do is establish forecasting trending to better make more educated business decisions. Y
ya que podemos considerar y estudiar no solamente lo que han hecho en el pasado, qué es lo que han comprado en el pasado, sino también mirar hacia adelante, ver qué es lo que planean comprar, qué es lo que buscan hacer en el futuro y comprar en el futuro, esto nos permite entonces empezar a hacer pronósticos y así poder educar mejor a la industria con respecto a sus consumidores. Rich, next slide. So looking towards 2020 and the anticipated shifts in the US outdoor consumer, we identified 5 key macro shifts that we feel will have the greatest impact on the outdoor industry and the businesses within moving forward. Entonces, tomando todo esto en cuenta con miras al año 2020, hemos identificado 5 áreas de movimiento, macromovimiento, que creemos que impactará más a los miembros de nuestra industria y a lo que ellos pueden hacer en el futuro. So first we have the rise of the millennials and the aging boomers. So the fact that the youth of America are getting older and older Americans are aging out. Primero tenemos el auge de la generación del milenio y el envejecimiento de la generación posguerra. Con esto, los jóvenes ya están madurando, se están haciendo mayores ya, y la generación mayor ya está llegando a un punto en que ya no participan tanto. The next is urban migration and the fact that a significant portion of the US population is shifting their residential focus into more urban and suburban settings. And that is having an impact on their outdoor recreation. Y el siguiente movimiento es la migración urbana. Estamos viendo bastante movimiento de la población saliendo o entrando a áreas urbanas y suburbanas, y esto está afectando sus actividades al aire libre y sus actividades recreativas y su consumo. And then we have Hispanic growth. And as we start to look at the ethnic breakout of all of these segments, we start to see a significant increase in Hispanic presence, and not only within segments that we may have previously stereotyped the Hispanic and Latino population as being part of, but also a strong presence within those core consumer segments as well. Y entonces pasamos al crecimiento en la población hispana. Y cuando ya desglosamos esto en los grupos étnicos, vemos que hay un incremento importante en la presencia hispana, algo que se aleja de los estereotipos que se ha tenido y está más bien concentrado en las pautas de consumidor básicos que hemos tenido. And then the last 2 go hand in hand. We have the heightened attention to health, and we have an obesity epidemic. Without knowing which way we will waver in either of those, we feel that both of them have a strong impact within the outdoor industry, because one will heighten the industry in terms of growth, and the other will start to gradually decline the industry. Y por último tenemos la atención incrementada a la salud que va junto con la epidemia de obesidad. Estos 2 segmentos están muy relacionados. Ambos afectarán a la industria de productos al aire libre. Uno incrementará el crecimiento y el otro reducirá el incremento. And what I mean by decline is forcing a shift
within the industry that the industry may not have foreseen or anticipated to take based on its current position. Y cuando digo una reducción, me refiero a un movimiento en la industria que la industria misma no pronosticó y que no cae dentro de su postura actual. So looking at these 5 macro shifts, there is really strong opportunity for the industry to take advantage and think forward facing as we look towards the future. Entonces, tomando en cuenta estos macro movimientos, realmente hay una oportunidad aquí para que la industria considere y haga y aproveche para cuando está haciendo sus pronósticos en su planificación para el futuro, en su movimiento hacia el futuro. Rich, next slide. So how do these 5 macro shifts impact the 7 segments that we've identified of today's U.S. outdoor consumer? Entonces, ¿de qué manera afectan estos macro movimientos que hemos identificado, los 5 movimientos? ¿Cómo impactan en los 7 segmentos de consumidor que hemos identificado? What we start to see is that the segments that we've known as traditional focus more on today's outdoor consumer landscape. And what we see is a shift towards a next set of consumers that are starting to come up as opportunities. Y lo que estamos viendo es que hay las oportunidades tradicionales que tenemos con los consumidores actuales, los consumidores de hoy, y en el movimiento hacia los consumidores del futuro. So segments like the urban athlete and the aspirational core that do have a strong urban and ethnic skew start to take precedent over some of those more traditional core outdoor consumer segments. Entonces, por ejemplo, los segmentos como el atleta urbano y el grupo básico que aspira a hacer actividades al aire libre, que son más urbanos, empiezan a tomar precedencia sobre los grupos tradicionales. And within those 2 segments, based on what we know about them, their reason for getting outdoors, which is more social and more experiential versus technical and extreme, starts to drive a lot more of those cross-industry purchase behaviors that we're starting to see with the Nikes and the Under Armours and some non-traditional brands coming into the outdoor space. Entonces, si consideramos esto, estos 2 segmentos que hemos identificado, las razones por las cuales ellos salen al aire libre son más sociales y en busca de experiencias, en contraste con los del grupo básico que buscan más lo técnico y lo extremo. Y entonces eso tiene un impacto sobre los productos que cruzan industrias. Por ejemplo, lo que hemos visto con Nike y Under Armour, marcas que tradicionalmente no han estado involucrados en esta industria. So what we start to see within the future shift of these segments is new opportunities coming into place for new products, new brands, and new reasons and ways to recreate outdoors. Lo que vemos con estos movimientos es que se van presentando oportunidades futuras para nuevos productos, nuevas marcas, nuevas razones para hacer actividades al aire libre. Rich, next slide.
So in order to help the industry better understand the consumer as well as what they can do with it, we've developed a variety of tools and resources that are available on our website in order to do so. Para ayudar a la industria a mejor entender al consumidor y cómo abordarlo, entonces nosotros hemos desarrollado herramientas y recursos que llamamos Consumer View, que están disponibles en nuestro sitio web. Rich, next slide. Within the Consumer View online platform, we look to visualize the data that is available as well as the insights and findings that came out of the research in order to better business. Dentro de esta plataforma en línea Consumer View buscamos visualizar los datos que han salido que hemos captado de esta investigación para que puedan ver cómo aplicar esto a sus propios negocios. Rich, next slide. And what we're finding is that our members, manufacturer and retailers alike, are utilizing these tools in order to better understand not only the customer that is currently purchasing from them, but who opportunistic customers could be down the road. Lo que estamos viendo es que nuestros fabricantes y minoristas están usando esta herramienta no solo para entender su consumidor, su cliente de ahora, sino también entender el consumidor de oportunidad que tendrán en el futuro. Because at the end of the day, our members, manufacturers and retailers alike, want to understand how they can grow their business, whether that means, oh, sorry. Go ahead. No, go ahead. Porque al final de cuentas, lo que quieren nuestros miembros, tanto fabricantes como minoristas, es entender cómo pueden ellos crecer sus negocios, crecer su actividad. Whether that means showcasing new products, new brands, or new activities that align with a new type of outdoor consumer. Sea que esto sea cuestión de presentar productos nuevos, marcas nuevas o actividades nuevas que compaginan con el consumidor de productos al aire libre del futuro. Next slide, Rich. By utilizing some of the survey tools that we have available, what our members are able to do is diversify their outdoor consumer and customers even further. Usando estas herramientas de encuesta que proveemos, lo que estamos encontrando es que nuestros miembros están aprendiendo cómo pueden diversificar para alcanzar aún más a una gama más amplia del consumidor de productos al aire libre. And look past what is sometimes seen as a very product-saturated market to find new partnerships and new opportunities to bring new gear, products, apparel, and footwear to the evolving outdoor consumers. Están buscando diversificar y buscar entre una industria que parece estar saturada de productos, buscar maneras o vías donde pueden ofrecer nuevos productos, nuevo equipo, nueva indumentaria, nuevo calzado a los consumidores. Next slide. And finally, we've developed activation guides to help our members strategize in order to better identify their potential customer and how they can better meet their needs. Y por último, hemos
elaborado unas guías de activación para ayudar a nuestros miembros a crear estrategias para mejor servir, mejor identificar a sus consumidores y mejor servirlos dentro de esta industria. Each of these distinct segments offers new opportunities for the industry, new trends, new insights, and new ways to purchase and buy. Cada uno de estos segmentos identificados ofrece nuevos consumidores, nuevas oportunidades en la industria, nuevas formas de comprar y nuevos usos. Rich, next slide. And that is all. Yeah, that's it. Y ya terminamos. So if you have any questions, you have our contact information there. rharper@outdoorindustry.org. You can learn more at www.outdoorindustry.org. We're on Twitter. I don't know how much time we have, but we're happy to answer some questions. Si tienen cualquier pregunta, se pueden comunicar con nosotros. Ahí tienen las direcciones de correo electrónico. Nos pueden seguir en Twitter y pueden aprender más en nuestro sitio web. Es outdoorindustry.org. Y no sé cuánto tiempo tengamos, pero estamos dispuestos a contestar preguntas. All right, Rich. Thank you, Rich. Thank you, Samantha. It was really good presentation. I have a couple of questions from the audience. The first one would be either Rich or Samantha. Do you have any insights or any recommendations for international brands to be or increase a presence on the outdoor industry? And how to reach, those big retailers, those specialty stores. You have any insights, any recommendations how to do it, how to perform better? I'm going to repeat the question in Spanish. La pregunta fue cómo o qué recomendaciones consideran debe una marca internacional o un pequeño empresario internacional para traer esos grandes superficies dentro de ese mercado o esas grandes tiendas para poderles llegar y venderles de una mejor manera. Samantha, do you want to take that one or shall I? I'm happy to contribute. I feel like we both probably have insight in it. Yeah. In my experience, one of the best opportunities I have seen for international brands to tap into the US market and make those connections and relationships is to, obviously is to join OIA as well as participate in some of the trade shows that are available in the US. Sí, con todo gusto puedo contribuir en esto. En mi opinión, una de las mejores oportunidades para que las marcas internacionales participen en el mercado de los Estados Unidos es, bueno, por supuesto, unirse a nuestra organización, la OIA, y también participar en exhibiciones comerciales que se realizan en el país. I would just echo those comments. A great opportunity, as Samantha said, was to visit us. Well, first to join Outdoor Industry Association, but also to visit us at our next trade show. And the next one will be in Salt Lake City in July. And it's just a great opportunity to connect with our diverse membership, from the largest retailers to the small specialty retailers. And also with OIA, we do put on a series of webinars like this to provide more information about opportunities connecting with OIA members. Yo
diría el amén a lo que ha dicho Samantha y también, además de unirse, por supuesto, a la OIA, les informamos que habrá una exposición en la cual participaremos en Salt Lake City, en el estado de Utah, en el mes de julio. Y también en la OIA ofrecemos seminarios web como estas para proporcionarles más información. Okay, thank you. And another question was, what is the current participation within the Outdoor Industry Association from international vendors? Do you have any data of that? La pregunta fue cuál es el porcentaje de participación de los productores internacionales dentro de la asociación. Y se nos podían comentar algo sobre eso. Go ahead. I believe it's fairly small. It's something we would have to look at in our database and see what percentage are. I don't know off the top of my head, unfortunately. Creo que es relativamente pequeña la participación. Tendría que realmente ver nuestras bases de datos. Honestamente, no tengo esa información a la mano. But if the person that asked the question would like to email me directly, I would be happy to find out and respond. Pero si la persona que ha hecho la pregunta desea enviarme un correo electrónico directamente a mí, con todo gusto investigo y le informo. Okay, and that's a double question. It goes with the same one. And they ask if you ever have any initiatives from those big brands participating with international events or international vendors. Do you have any cases that a big brand approach the OIA, the Outdoor Industry Association, to do any projects internationally? La pregunta fue si han tenido alguna experiencia que alguna gran marca tipo Columbia o Patagonia los ha usado la asociación para buscar proyectos internacionales. Go ahead. Yeah, I think we have participated in sourcing trips in the past. I think we did do one to Colombia, and there have been trips to other countries. They're more infrequent than perhaps I guess I would like, but we have done that in the past where we've taken some of our members on sourcing trips to introduce them to vendors in other countries. And we've also worked with the U.S. Commerce Department to help our members identify new export opportunities. Bueno, sí hemos en el pasado participado en unos viajes en busca de proveedores, no tan a menudo, pero sí hemos hecho esto en un par de diferentes países en busca de proveedores, como digo, y también hemos participado con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos en cuanto a las oportunidades internacionales. Okay, and then I think we have one more question, and the rest I think we can direct it afterwards to you, and we can follow up later. The last one would be, do you think any type of certifications, I'm talking about RAP, BASC, all those international certifications made a difference when you deal with those international brands? La pregunta es si las certificaciones tipo RAP o BASC o ISO hacen alguna diferencia cuando se está negociando con un cliente internacional. Go ahead. I don't have any specific information related to that. We'll share that question with our colleagues and share an answer with you all. No tengo ninguna información específica en cuanto a eso, pero mencionaré la pregunta a nuestros colegas y les daremos la respuesta después. Well, thank you, Rich. Thank you, Samantha. Thank you, Carl, for the translation. I really appreciate you all for your time. And
If any other question comes up, I will happy to forward to you. And I look forward to do another one of these sessions in the future. And if you have any final comments, please go ahead. Just thank you very much for the opportunity. We look forward to continuing to work with you all, continue the dialogue, and please don't hesitate to reach out with any questions. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Quedamos en la expectativa de poder seguir en contacto con ustedes, de participar en más eventos como esta y a continuar el diálogo. Y si tienen alguna pregunta, favor de no dudar en hacérnoslo saber. I agree. Thank you very much for having me, and I look forward to speaking with you again. De acuerdo, muchísimas gracias por haberme tenido aquí y ya será un placer verlos otra vez. Bueno, con esto concluimos el seminario web. Muchas gracias a todos los participantes por haber tomado el tiempo en conectarse. De nuevo, cualquier pregunta la pueden dirigir directamente a nosotros, a Procolombia, o directamente a los emails que están en pantalla de Rich y de Samantha. De nuevo, mil gracias por su participación y estamos aquí para apoyarlos en lo que puedan necesitar. Muchas gracias. Algunas ciudades encantan. Otras seducen. Cartagena es tan inolvidable que fue capaz de inspirar un premio Nobel de literatura. Desde entonces, sus historias quedaron flotando en el aire.